evitar algunos alimentos o algunas texturas, o que haya fiebre o decaimiento. Estas señales, digamos, pueden ser por otros factores también, ¿sí? No sí o sí, pero también pueden estar asociadas a una alteración en la deglución o una disfagia, ¿sí? Bien, entonces, algo importante es cuándo debemos acudir a una emergencia, ¿sí? Cuando estamos frente a un caso donde tenemos que consultar, ¿sí? Si hay atragantamiento y la persona no puede toser, ¿sí? Cuando hay dificultad, o sea, está obstruida, digamos, se ve como que no puede respirar, hay dificultad respiratoria súbita, hay coloración azul en labios o cara, o fiebre alta después de un episodio de tos y aspiración, o pérdida de conciencia al comer, ¿sí? Frente a cualquiera de estos factores, es importante enseguida llamar a emergencias. Y después, por otro lado, hay algunos mitos, ¿sí? Alrededor de cuando nos ahogamos o empezamos a toser, ¿sí? Que, por ejemplo, a ver, ¿qué no debemos hacer cuando me estoy atragantando, estoy tosiendo? Levantar los brazos, ¿sí? No va a cambiar nada. Tampoco comer pan, ni tomar agua, ni dar palmadas en la espalda, ¿sí? Estas son algunas cuestiones que por ahí están en el cotidiano, ¿sí? Que pensamos que debemos hacer, ¿sí? Pero son muy contraproducentes. Por ejemplo, comer pan o tomar agua, ¿sí? Si nosotros estamos tosiendo, o sea, nuestro cuerpo necesita expulsar algo que ingresó a la vía aérea, no es para nada conveniente que de repente estemos ingiriendo agua o comer pan, ¿sí? Entonces, ¿qué es lo que debemos hacer realmente? Es, si la persona está tosiendo, dejarla toser, ¿sí? Dejarla tranquila y que tosa hasta que resuelva, y después, bueno, si ya deja de toser, puede seguir comiendo. Pero si la persona no puede hablar, no está emitiendo ningún sonido y se está llevando las manos al cuello, nos indica que esa persona se está obstruida su vía aérea, ¿sí? Y lo que debemos hacer es aplicar enseguida la maniobra de Heimlich, ¿sí? Que a continuación se las voy a mostrar. Seguramente muchos la conocen, pero es una maniobra que se puede hacer a otras personas, digamos, también lo podemos hacer a nosotros mismos, ¿sí? Bueno, ahí mientras se va poniendo el video, lo importante de la maniobra es tomar a la persona desde atrás, ¿sí? Colocar a nivel de la boca del estómago, ¿sí? Colocar un puño, colocar la mano por delante y hacer una fuerza hacia adentro y hacia arriba, ¿sí? Ahora ven que la persona está por detrás, la persona obstruida, ¿sí? Coloca las manos y lo que hace es esa fuerza para adentro y para arriba, ¿sí? Con fuerza, porque lo que va a hacer esta maniobra es expulsar el alimento que está obstruyendo la vía aérea, ¿sí? Bien, bueno, después, nada, al mismo tiempo también llamar a emergencias y eso, pero si están solos también la pueden hacer, ¿sí? Colocando las manos igual y haciendo fuerza con la punta de alguna silla o alguna mesa, ¿sí? Buscando que se expulse. Esto es para casos extremos donde hay digamos, estamos frente a una obstrucción de la vía aérea, ¿sí? Bien. Bueno, buenas tardes a todos. Bueno, ya nos estuvieron presentando. Gracias, José, por todo lo presentado. Y bueno, voy a continuar con la segunda parte de este encuentro, ¿sí? Y lo que vamos a anticipar a estos riesgos, a todo lo que nos fue mencionando José en nuestro día a día. Y para eso les voy a brindar algunas recomendaciones y pautas para que la deglución sea lo más segura posible. Bien, y un punto muy importante que queríamos recalcar es lo que sucede, bueno, en los pacientes con enfermedad de Parkinson, hay un momento en el día donde la medicación hace su máximo efecto, ¿sí? Que lo que nosotros se denomina es el periodo ON, ¿sí? Y es el momento ideal para poder realizar las comidas más importantes, ¿sí?
cuando existe este máximo efecto de la medicación, lo que podemos observar, que muchos, si hay pacientes acá con enfermedad de Parkinson, seguramente van a estar de acuerdo, de que hay menor rigidez, de que hay una mejor coordinación de todos los músculos, y obviamente esto va a beneficiar a lo que es la alimentación, ¿sí? Por el contrario, hay momentos en el día donde hay lo que se denomina los periodos off, ¿sí? Que son donde la medicación empieza a perder el efecto, ¿sí? Y ahí vamos a tener que tener un poco más de precaución, evitar algunos alimentos que ya sabemos que nos están costando un poco, ¿sí? Y si ustedes se dan cuenta, ¿sí? Tanto la persona que tiene enfermedad de Parkinson o sus cuidadores o sus familiares, que hay momentos donde hay mayor fatiga, mayor cansancio, y obviamente esto se va a replicar y se va a poder observar en las comidas, es poder comentárselo al neurólogo o mismo si tienen una audióloga, poder comentarlo para que el equipo médico, ¿sí? De forma interdisciplinaria, puedan cambiar estos horarios de la medicación para que podamos comer o tener esto es lo que les comentaba, las comidas más importantes en estos periodos on, ¿sí? Y también es muy importante que lo consulten, vuelvo a repetir, con su neurólogo, porque muchas veces tiene que pasar un tiempo, ¿sí? Desde que tomamos la medicación hasta comer, por el tema de la absorción de la medicación. Bien, otro punto que nos parece súper importante de poder recalcar, y esto es para todos nosotros, para cualquier persona, ¿sí? Y es cómo interfiere el estrés en los momentos de la alimentación, ¿sí? Para cualquier persona poder comer, digerir los alimentos, tragar los alimentos, tenemos que, el cuerpo tiene que estar en un estado de calma, ¿sí? De relajación. Y cuando nos sentimos relajados, confiados y seguros, lo que se hace es que se activa el sistema parasimpático, ¿sí? Entonces, el cuerpo lo que hace es poder recibir la comida de una forma segura y tranquila, ¿sí? Y este sistema parasimpático lo que va a hacer es activar ciertas glándulas salivales que va a producir esto, lo que vamos a observar en nuestro cuerpo es que hay una abundante saliva, que esa saliva es acuosa, que es fluida y que obviamente va a mejorar muchísimo en la masticación de los alimentos, en la formación del bolo, en la hora de tragar y obviamente también el estómago va a recibir mejor esa comida y va a poder hacer una mejor digestión. En cambio, ¿sí? Si nuestro cuerpo a la hora de comer está en un estado de estrés, de alarma, no sé, nos sentamos a comer y estamos con miedo, o estamos preocupados por algo, o estamos pensando, no sé, en algo que nos produce ansiedad, el cuerpo, en vez de prepararse para comer de forma segura, con todos los músculos que intervienen, se prepara el cuerpo, como está en esa situación de alarma, de estrés, para correr o pelear, ¿sí? Entonces, se va a activar, se va a inhibir esta producción de saliva y lo que vamos a notar o es que tenemos la boca muy seca o que esta saliva es muy espesa, ¿sí? Y obviamente también vamos a tensar todo lo que son los músculos encargados de la deglución y todo esto nos va a dificultar mucho, tanto para la deglución como para la digestión de los alimentos. Esto nos pasa a cualquiera, a todos, pero si además cualquier persona tiene además alguna alteración en la deglución y encima le sumamos de que se sienta a comer en este estado de alarma, es muchísimo más riesgoso. Por eso nos parece súper importante también aclarar esto.
Bueno, otro de los puntos a tener en cuenta y lo que nos parece muy importante es no solo ver qué es lo que vamos a comer, sino de qué manera lo vamos a comer, ¿sí? Lo que es la postura. Sabemos que en enfermedades como el Parkinson muchas veces también se afectan algunos músculos que están encargados en la postura, determinar que la persona esté a la hora de comer con los pies apoyados en el suelo, con la espalda recta, si es posible, contra el respaldo de la silla, ¿sí? Con la cabeza derecha, ¿sí? Si es posible, hasta un poco inclinada hacia adelante. Y lo que vamos a tratar de evitar es que la espalda esté encorvada, con la cabeza hacia atrás o los pies sin apoyo. Si la persona no podría sentarse o la persona está en cama, también a la hora de comer vamos a tratar que poner el respaldo de la cama lo más derecho posible, ¿sí? Procurando que el cuello no quede en hiperextensión. Y otra de las cosas muy importantes también, además de la postura de la persona que va a recibir los alimentos, si esa persona necesita de asistencia a la hora de comer, la postura de la persona que le da de comer también es muy importante, ¿sí? La persona que va a dar de comer se tiene que poner a la misma altura que la persona que va a recibir el alimento, a la altura de los ojos, de frente, evitando dar de comer o de costado o de atrás. Bueno, la higiene oral para nosotras, las fonoaudiólogas que trabajamos en deglución, es parte del tratamiento de la disfagia, ¿sí? ¿Por qué es tan importante? Porque si hay bacterias en la boca y llega a haber aspiración, esas bacterias pueden llegar al pulmón y favorecer a que haya una infección respiratoria. Entonces, ¿qué es lo que vamos a hacer? Cepillar bien dientes, lenguas, mejillas, encías, ¿sí? Antes y después de cada comida. Prótesis dentales también las vamos a limpiar diariamente y vamos a verificar que estén bien colocadas. Y obviamente hacer una revisión al odontólogo, hacer consultas al odontólogo de forma semestral. Hay algo muy importante también para aclarar, que es el tema de la higiene oral, es tanto para las personas que se alimentan por boca como para las personas que no se pueden alimentar por boca, ¿sí? Porque las bacterias, aunque no recibamos comida por boca, las bacterias pueden estar igual en la boca, y si ese paciente tiene mal manejo si esa persona tiene mal manejo de su propia saliva, si tragamos esa saliva, llega a los pulmones y está limpio, no hay bacterias, no pasa nada. El pulmón puede resolver esa saliva que llega al pulmón. Ahora bien, si esa saliva que llega está llena de bacterias, va a aumentar el riesgo de las infecciones respiratorias. Bueno, estamos hoy en día, nuestros contextos y nuestros ambientes están llenos de estímulos, ¿sí? Tenemos la televisión, el celular, la tablet, la radio, conversaciones con las personas, ¿sí? Todo ese contexto que estamos todos todo el tiempo expuestos, ¿sí? Pero a la hora de comer, el ambiente es muy importante, ¿sí? Nosotros, nuestra sugerencia siempre es que durante las comidas, y más que nada las personas que tienen disfagia, necesitan de mucha concentración a la hora de comer, ¿sí? Entonces vamos a sugerir apagar todas las pantallas, ¿sí? Apagar la tele, dejar el celular en otro, no tenerlo arriba de la mesa, el ambiente que esté tranquilo, para poder comer de forma tranquila, sin prisas, y bueno, es algo que nos han dicho desde chicos de no hablar con la boca llena o no hablar cuando masticamos. Y no solo esto para nosotras es por educación, sino que realmente si nosotros
cuando estamos con la comida o el alimento en la boca, empezamos a conversar, es muy probable que la coordinación de todos los músculos que intervienen a la hora de la deglución se va a descoordinar, no se van a poder producir porque estamos haciendo otra función, ¿sí? Entonces hay mayor riesgo de aspiración. Entonces, muy importante. Sabemos que, como José lo dijo al inicio, que el momento de comer es un momento en que en general nos encontramos con nuestras familias, tal vez no nos vimos en todo el día y es el momento en el que estamos compartiendo y eso no tiene que dejar de pasar y de suceder, pero lo ideal es que en el momento que realmente estamos comiendo, masticando y tragando, estemos en un ambiente silencioso y luego de sobremesa podamos conversar. Bueno, otro de los puntos importantes es el ritmo de la alimentación, ¿sí? Muchas veces vemos que, o nos comentan cuando hacemos la evaluación, que muchas veces se apuran al comer y que a veces haciendo estos pequeños cambios, la deglución es muchísimo más segura, ¿sí? Entonces sugerimos que los bocados que ingresan a la boca sean pequeños, ¿sí? Que los sorbos de líquido sean en pequeña volumen, cantidad. Si es necesario y si se lo poder hacer una doble deglución, ¿sí? ¿Qué quiere decir esto? Poder tragar 2 veces por cada bocado que ingerimos, ¿sí? Entonces nos aseguramos que no queden restos en la boca. Y obviamente hacer pausas entre bocado, poder dejar los utensilios arriba de la mesa, ¿sí? Tragar, hacer una pausa y luego de nuevo, por ejemplo, agarrar el tenedor o la cuchara para llevarnos el siguiente bocado. Y bueno, y hablando un poco sobre el ritmo de la alimentación, nos parece también importante aclarar esto, ¿no? Porque a veces nos cansamos al comer, ¿sí? Y un poco José ya lo comentó al principio, pero comer es un ejercicio muscular muy, muy, muy complejo que involucra muchos músculos y muchos nervios, ¿sí? Entonces, cuando existe alguna enfermedad neurológica, estos músculos obviamente se fatigan más rápido, ¿sí? Lo que va a llevar a que haya un menor control en la masticación, que pueda haber un retraso en el disparo deglutorio, en tragar, y obviamente que esto va a aumentar el riesgo de aspiración, ¿no? Que el alimento se vaya a la vía aérea y no a la vía digestiva. Entonces, sabemos que la seguridad al comer se va disminuyendo hacia el final de la comida por un agotamiento muscular acumulado, ¿sí? Entonces, poder reconocer que está sucediendo este patrón es clave para una alimentación más segura. ¿Qué es lo que le queremos llegar, no? Si ustedes ven que esto va sucediendo, que al final de la comida, cuando me queda el último cuarto del plato, yo ya estoy más cansado o ahí empiezan algunas señales de alarma, es muy importante poder decirle a tu fonoaudióloga o a tu fonoaudiólogo para poder tomar ciertas medidas para que la alimentación siga siendo segura y placentera. Entonces, ¿qué estrategias podemos hacer si es que suele suceder esto? Y repito lo que dijo José al inicio, todo esto es general, ¿sí? Después, en cada caso, requiere de una evaluación específica, ¿sí? Pero, ¿cuáles serían unas estrategias si empiezan a suceder esto? Es primero una nutrición prioritaria. ¿Qué quiero decir con esto? Comer lo más nutritivo al inicio de las comidas, ¿sí? Cuando tenemos más energía y cuando los músculos aún no están fatigados, ¿sí? Bueno, un poco también hablando sobre la medicación que les comentaba, ¿no? Comer en los momentos de mayor energía o del pico de acción del medicamento más alto. También ¿no? Es preferible hacer 5 o 6 comidas más pequeñas que 3 comidas grandes y obviamente dar pausas de 1, 2, 3 minutos en una misma comida para poder recuperar la energía. Y
si nosotros vemos tanto uno mismo, o si somos familiares, o si somos cuidadores, o si somos profesional de la salud, que damos de comer a una persona con enfermedad de Parkinson o una persona con disfagia, y vemos que las comidas nos llevan más de 30 minutos, 40 minutos, muchas veces no es por por la cantidad, sino por la fatiga, ¿no? Entonces, ¿quiénes van a ser nuestros aliados? Sin duda, es nutrición, el servicio de nutrición, los nutricionistas, ¿sí? Cuando nos llegan a nosotros estas consultas o nos refieren que empiezan a ver estas señales, nosotros lo primero que hacemos es darle algunas estrategias, pero mandar al nutricionista para que ellas puedan fraccionarles la dieta, para que puedan valorar de que estén recibiendo todo el aporte nutricional que necesitan, a veces en pequeños volúmenes recibir la mayor cantidad de nutrientes posibles, y eso obviamente ellas o ellos van a poder brindarles la mejor información. Así que es muy importante también tener en estos casos el servicio de nutrición. Bueno, después al finalizar les vamos a comentar, pero armamos también una guía que van a poder obtener y tenerla sobre pequeñas cosas o así puntos importantes de esta charla. Una de las cosas que van a encontrar en esa guía es este semáforo de la fatiga, ¿sí? Que bueno, cuando está el semáforo en verde, estamos bien, estamos comiendo de forma segura, lo vemos cuando hay una masticación fluida, cuando no hay cambios en la voz, cuando no hay tos, ¿sí? Si ya vemos que la persona está teniendo una masticación más lenta, o empieza a haber carraspeo o distracción, hay una alerta, ¿sí? El semáforo en amarillo, ahí lo que podemos hacer es hacer estas pausas que les venía comentando, cambiar a una textura un poco más fácil, ¿sí? O finalizar. Y ahora bien, si vemos que hay tos persistente, voz húmeda, falta de aire, ya nos indica un semáforo en rojo, donde ya empieza a haber un peligro, tenemos que detener la alimentación, limpiar la boca, que esto es muy, muy importante, que no quede nada de restos de alimentos en la boca, y poder descansar, y obviamente, repetimos, hacer la consulta, ¿sí? Realizar una evaluación, avisarle a nuestro neurólogo, a nuestro fonoaudiólogo. Ahí Paula pregunta qué es voz húmeda, si querés, cuando terminemos les comento qué es. Bien, ¿cuál va a ser el rol del cuidador o de la familia o de la persona que esté acompañando en el momento de la alimentación? Bueno, acompañar sin apurar, ¿no? Respetar el ritmo del paciente, no introducir una nueva cucharada sin antes haber tragado, ¿viste? Verificar que no haya restos de alimento, que el ambiente esté tranquilo, respetar las texturas indicadas y obviamente consultar y comentar al profesional ante cualquier cambio. Bueno, y una de las preguntas que nos hacen siempre es, bueno, ¿qué puedo comer? No hay una dieta general para todas las personas con disfagia, ¿sí? La textura se va a adaptar según la capacidad que tenga esa persona para deglutir, ¿sí? Y la indicación de estas texturas la va a realizar solamente un fonoaudiólogo especialista en deglución luego de una evaluación clínica o instrumental de la deglución, ¿sí? Cuando adaptamos texturas, no siempre es que todo hay que licuarlo y que solo podemos comer puré, ¿sí? Puede ser que necesiten comer puré, puede ser que adaptando a alimentos cortados más pequeños y húmedos, la dilución sea segura, o que sean alimentos más suaves y que se deshagan fácilmente o que sean más fáciles para formar el bolo. Lo mismo pasa con los líquidos. Los líquidos es el alimento más difícil muchas veces a la hora de tragar. Porque rápido. Entonces, viaja tan rápido que muchas veces el cuerpo no llega a coordinar todos los músculos como lo tiene que hacer para deglutir de forma segura. Entonces, ¿qué es lo que se hace muchas veces?
cuando sucede esto es el uso de espesante, que repetimos, no todos los pacientes que tienen dificultades en la deglución necesitan espesante, y además de que puede ser que necesiten una cantidad específica, ¿no? Puede ser una consistencia néctar, miel, puré, ¿sí? No es lo mismo. Y siempre quien indica el espesante únicamente es un fonoaudiólogo especialista en deglución, ¿sí? Y algo muy importante de tener en cuenta es que el espesante no cura la disfagia. Bueno, existen algunos alimentos que son más seguros y que tienen que ser nutritivas para cada momento del día, ¿sí? Obviamente, siempre lo que nosotros decimos y proponemos también y dejamos bien en claro es que hay alimentos que son no existen alimentos que sean malos o buenos, ¿sí? Sino alimentos que pueden ser más fáciles o más difíciles para ciertas personas, ¿sí? Pero de por sí hay alimentos que para cualquiera tienen texturas que son un poco más difíciles o más riesgosas, ¿sí? Como por ejemplo, alimentos con textura mixta, como, no sé, un yogur con cereales, ¿sí? Donde tenemos líquidos y sólidos en un mismo alimento o en la boca, o alimentos que desprenden líquido. No sé, ahora, por ejemplo, las frutas de estación, la naranja, la mandarina, que cuando la comemos tenemos la pulpa de la fruta, más el líquido, más la semilla, es estímulos diferentes dentro de la boca, ¿sí? Para manejar. O alimentos que se transforman en sólidos, llegan a la boca siendo sólidos y se transforman en líquido, ¿no? Como la gelatina, el helado. Alimentos que no forman bolos, como es el arroz o algunas legumbres. Algunos alimentos que nos dejan muchas migas en la boca, como son las galletitas. Alimentos pegajosos, como la miel, resbaladizos, como el choclo, la lenteja, o alimentos duros y secos, como son los frutos secos, alguna milanesa, ¿sí? Lo que nosotras muchas veces, vuelvo a decir, luego de la evaluación clínica, les brindamos es un modo de solución, ¿sí? Nunca eliminamos el alimento, ¿sí? El grupo de alimentos, sino que tratamos de buscarle la solución y adaptar la textura que la persona puede comer de forma segura a ese alimento que le está haciendo de textura difícil o que le cuesta más. Bueno, nosotros todos comemos primero con los ojos, ¿sí? Que con la boca. Entonces es muy importante el armado del plato. Como podemos ver acá en la imagen de la izquierda, si una persona tiene que comer en esta consistencia, como si fuese todo procesado o puré, acá puede que esté procesada la carne, los vegetales, un arroz o unos fideos, todos juntos. Vemos ese plato y no es nada apetitoso. A ninguno nos dan ganas de comer eso, ¿sí? Entonces tenemos que, más allá de la textura que esté indicada, tenemos que ver que ese plato tenga buenos colores, que esté separado la proteína de los vegetales, o del cereal, ¿sí? Que tenga buen color, buen sabor, buen aroma, porque eso obviamente forma parte de la calidad de vida de la persona que tiene disfagia. Y acá les vamos a mostrar, porque bueno, a ver, nosotras con José nos pasaba de que esto lo repetíamos mucho en las consultas, ¿sí? Como bueno, la importancia del armado del plato, la importancia de los colores, la importancia de que no sea todo un puré de un color raro que no sabemos qué estamos comiendo. Entonces dijimos, bueno, vamos a probar, a ver qué es lo que necesitamos, qué es lo que podemos hacer. Y acá hicimos una tostada de palta y de huevo adaptada, ¿sí? Que no necesitamos nada que salga muy caro ni nada, lo hicimos con una manga, abajo vemos el pan, que lo procesamos con leche y formamos la tostada, luego la pasta de palta y luego el huevo. Y la verdad que se veía súper apetitoso, se nos llenó la boca de saliva al mirar el plato porque teníamos ganas de comerlo, tenía buen aroma y estaba delicioso.
Bueno, y como para finalizar, la disfagia no solo son ejercicios, ¿sí? La disfagia se aborda de forma integral con el equipo médico, el neurólogo, fonoaudiólogo, nutricionista, kinesiología, que se debe trabajar de forma conjunta e interdisciplinaria, obviamente incluyendo a la familia, ¿sí? Que es quien observa y acompaña y está con la persona todos los días, ¿sí? Y obviamente el eje central siempre, siempre, siempre tiene que ser la persona, ¿sí? La persona que tiene dificultades en la deglución, quién es el que conoce su cuerpo, escucharlo, qué le inquieta, qué le da miedo, qué le da seguridad, eh, y obviamente siempre procurando que esa persona mantenga su calidad de vida. Bueno, muchísimas gracias a todos por conectarse. Ahora vamos a responder preguntas. Nosotros, como les comentaba, con José armamos una guía con algunos puntos que estuvimos tratando acá en esta charla. Si la quieren, si les interesaría tenerla, pueden mandarnos pidiéndola esta guía a nuestro mail, que es deglusionconsentido@gmail.com, o también a nuestro Instagram, que es @deglusionconsentido, que también ahí vamos siempre subiendo siempre material, información, algún video, así que si quieren también nos pueden seguir por ahí. Lo dejo un ratito por si alguien quiere anotar el mail y bueno, nada, ahora si quieren hacer alguna consulta, estamos acá dispuestas a responder. ¿Qué tal? ¿Puedo hacer una pregunta? Sí, por supuesto. Cantar en voz muy alta, ¿favorece algo para la disfagia? En realidad, bueno, los músculos que intervienen en la voz y en la deglución se comparten músculos, ¿viste? Entonces, muchas veces haciendo una terapia de la voz, también mejora la deglución, ¿sí? Lo ideal es que puedas consultar con una fonoaudióloga que sea especialista en voz, si tenés dificultades en la voz, y también con una fonoaudióloga especialista en deglución y hacer una evaluación y ver si el tratamiento se puede hacer junta. Te entrecortó un poco. Te decía, yo por el momento no tengo problemas con la voz, pero había escuchado a través de un neurólogo que cantar en voz muy fuerte puede favorecer lo que vos decías, la musculatura. Claro, claro. Bueno, muchas gracias. No, de nada, Hilario. Gracias a vos. Muchas gracias, Ángeles y José. Salió, ¿no? La pantalla de la presentación. ¿Cómo? ¿Se dejó de ver la pantalla de la presentación? Yo creo que no la saqué, pero si quieren la saco. Ahí está. ¿Cómo, José? Bueno, Paula preguntó Sí. qué es voz húmeda. Ah, sí. La voz húmeda es cuando se escucha como que la voz, si habría, así como cuando a veces estamos resfriados o tenemos un poco de moco y se escucha como la voz como así, que está húmeda, gorgojeante, no se escucha así clara como estoy hablando, ¿sí? Por ejemplo, le pueden probar decir una A y se escucha como que se abría algo en las cuerdas vocales. ¿Se entiende más o menos cómo puede ser? ¿Como si estuviera haciendo gárgara? Así, exactamente, como si fuese así. A veces es sutil, pero si lo comparan con la voz normal de la persona, se van a dar cuenta que se escucha así como húmeda. Sí, se entendió. Gracias. Habían preguntado en el chat también qué ¿Hay ejercicios alguna eran otra buenos pregunta? para ayudar a la deglución.
Bueno, en realidad era lo que hablábamos. No hay ejercicios generales, ¿sí? Para dar un ejercicio, nosotros tenemos que evaluar a la persona de forma individualizada y ahí ver cuál es, ¿sí? Porque como les decíamos, intervienen muchos músculos, muchos nervios, ¿sí? Entonces, hay que ver cuál está afectado, qué es o qué parte de la deglución, ¿no? Qué etapa de la deglución está afectada para poder dar los ejercicios específicos. Pero eso sí o sí se tiene que hacer en una evaluación individualizada y en un tratamiento individualizado. ¿Alguien tiene una pregunta? Sí, Silvina Lopinto, ¿puede ser? Sí, ¿qué tal? Buenas tardes. Yo quería preguntar si el rol de la nutricionista tiene que estar presente en todos los pacientes con Parkinson. La verdad que yo te diría que sí, bueno, no es mi rol, no es mi servicio, pero como hablábamos hoy con José, lo importante que muchas veces hacer una consulta con Fono, ¿no? Con un especialista en deglución, antes de que haya signos, ¿no? Claros de dificultad. Bueno, también si empieza a haber esto de que nos cansamos o estamos comiendo un poquito menos, antes de que llegue a algo un poco más complejo, está bueno hacer una evaluación con el servicio de nutrición, ver si estamos recibiendo todos los aportes nutricionales y todos los nutrientes que necesitamos. Buenísimo, muchas gracias. Muchas gracias. No, de nada. ¿Podrías repetirnos, que es algo muy interesante, acerca de estos alimentos que dice que son riesgosos? Sí. Mirá, en la guía se los vamos a mandar también. Si quieren ahora lo puedo volver a poner acá en la presentación, ya que lo tenemos. Ahí están los alimentos que pueden ser más difíciles, ¿sí? Y también el modo de solución, por ejemplo, si tengo dificultades con algunas frutas, bueno, no vamos a eliminar las frutas en nuestra alimentación, ¿sí? Vamos a hacer que esa fruta, por ejemplo, hacerla, no sé, una pera asada y que sea mucho más fácil y que se arme un puré o pisar una banana. O lo mismo una manzana asada, o hacer licuados con las frutas, ¿sí? Lo mismo, no sé, por ejemplo, las legumbres, que también muchas veces son difíciles, ¿no? No sé, las lentejas, los garbanzos, entonces, o el arroz. No vamos a eliminar esos alimentos, lo que vamos a hacer es hacer que el arroz se pase un poco más, ¿sí? Lo podamos pisar, o hacerlo un risotto, o hacer una pasta de legumbres, un hummus, ¿sí? Bueno, lo mismo en estos otros alimentos que les mostré. Muchas gracias. Acá Marta Suárez también dice que es fono y hace una pregunta muy interesante acerca de que ella sugiere intervenciones con nutrición clínica. Perdón, ¿Querés contarnos un poquito? se me cortó la pregunta, ¿me la repetís? Dice que Marta Suárez que sugiere intervención con nutrición clínica. Ah, bueno, está bien, o sea, ahí estoy saliendo, ahí está, sí puedo ver. Está muy bien la aclaración, muchas gracias. Maritza dice, buenas tardes, mi mamá tiene problemas con la deglución y ha perdido bastante peso. El neurólogo le sugirió la gastrotomía. ¿Qué tan recomendable es? Bueno, ¿cómo está Maritza?
No sé si tu mamá tuvo alguna evaluación con una fonoaudióloga, lo ideal es realizar una evaluación clínica con especialista en la deglución, hacer una evaluación clínica, si es necesario hacer alguna evaluación instrumental, como puede ser una biodeglución o una FES, y luego de hacer estas evaluaciones, obviamente si hay una contraindicación por la vía oral, la gastrostomía es la opción más recomendable. Pero siempre teniendo en cuenta, por ejemplo, si tu mamá se va a alimentar por gastrostomía y no va a recibir nada por vía oral, sí, muy importante lo que hablábamos de la higiene oral, ¿sí? Nunca dejar de hacerla igualmente. Y también, perdón, quería agregar, Angie, ¿Sí? que también puede tener una alimentación mixta, También. muchas veces buscamos el soporte nutricional por la gastrostomía, pero siempre buscamos quizás si hay algún alimento que sea seguro o al menos a modo de estímulo para mejorar la calidad de vida de seguir Bueno, ahí a José se le debe estar seguir contando. estimulando la vía oral. Sí, ahí José un poco se te corta porque estaba en la calle, pero sí, se entendió bien que muchas veces eso, la alimentación no se puede garantizar que sea segura por vía oral, pero sí podemos, no sé, la persona come o sea, se alimenta por la gastrostomía y puede comer de forma de estimulación y para que no pierda. También esta sensación de placer que da la comida, comer algunas colaciones, ¿sí? Algún flan, algún yogur. Bueno, obviamente esto siempre va a depender de la evaluación. ¿Puedo hacer una pregunta más? Sí, Hilario, obvio. Tengo entendido que hay un dispositivo eléctrico que se coloca cerca de la garganta para estimular los músculos. ¿Eso ayuda en el caso del Parkinson y de la deglución? Bueno, es una forma más de estimular los músculos de la deglución, ¿sí? No es lo único, ni que si no usamos la estimulación no podemos rehabilitar igual los músculos, ¿sí? Es una forma más, ¿sí? Ayuda, está estudiado, ¿sí? Pero no es que es lo único o lo que nos va a hacer, solo nos va a hacer mejorar una estimulación eléctrica, ¿sí? ¿Esto se hace acá en Argentina también? Mira, nosotras no lo hacemos, pero sí, no sé si José está, pero me parece que hay lugares donde sí, se realiza. Muchas Sí, gracias. sí. No, de nada. Sí, Paula está levantando la mano. Yo trabajé con una persona, yo soy acompañante terapéutica, con una persona con ELA, que, a ver, no sé si entiendo bien, pero la gastrostomía es cuando al paciente le ponen una sonda para alimentarse directamente al estómago, ¿verdad? Perdón, Paula, ¿la podés repetir? Porque no sé si es mi internet o el tuyo y justo se me cortó. Me decías que vos acompañabas a una persona con ELA. Acompañé a una persona con ELA. Sí. Y esto que estaban hablando recién de la gastrostomía, Sí. entiendo que es justamente cuando el paciente se alimenta directamente con una sonda al estómago. Sí, exactamente. Sí. Bien, que lo importante que es cuando la persona va pasando por todo este proceso en el que va perdiendo las capacidades para deglutir, el apoyo psicológico, porque esta persona con la que yo trabajé, verdaderamente entró en un estado depresivo que era muy difícil de sobrellevar. Esto me parece que es importante tomar en cuenta. Total, Paula, total. Sí, sí, muchas veces nosotras hacemos las derivaciones también a salud mental, que son como nutrición, son grandes aliados para trabajar en forma conjunta. Sí, total. Gracias por tu aporte. Gracias por el aporte, Paula. Justo las chicas pusieron algo muy importante al final, unos círculos que se unían, uno era sobre el paciente, el otro sobre la familia y el otro el equipo médico. No solo quedó en un neurólogo, sino en fonoaudiología, foniatría, kinesio, TO. Nutrición, psicología, sí, total. Creo que alguien había levantado la mano. Sí, Cami Marín. Buenas, sí, yo quería comentar que, bueno, como son enfermedades neurodegenerativas, también la afectación de muchas cosas, por eso
el trabajar interdisciplinariamente. En el caso del ELA, que dijo la señorita, en el ELA no tenés una pérdida de demencia, entonces por eso hay mayor riesgo a estos temas de depresión y eso, porque la persona va viendo su propio desgaste, a comparación Claro, del Parkinson, sí. que ya en la etapa 4 o 5 ya ahí tenemos. Sí, sí, obviamente que eso va a depender de cada persona y es importante también ante cualquier cambio, sea emocional, de algún síntoma, es muy importante comentarle a ver, no, obviamente el neurólogo muchas veces es nuestro médico de cabecera y está perfecto, pero si justo tenemos el neurólogo dentro de un mes la consulta y hay algún cambio y llego a la fono o al kine, es importante porque a veces cualquier profesional puede indicarte dónde consultar o hacer algún cambio que nos va a ayudar, ¿sí? Entonces, bueno, nada, como esto, y la interdisciplina en estos casos donde hay tantos profesionales, para nosotros es fundamental, ¿sí? Trabajar en forma conjunta, en comunicación, para nosotros es súper, súper importante. Daniela también hace un comentario, dice, muy práctico y útil todo. Mi mami hace 15 años que padece Parkinson, ella disfruta de la comida y últimamente ha tenido dificultad para comer. Siempre buscamos la forma para que ella no sienta frustración y al no poder hacerlo. Agradezco y valoro estos espacios. Bueno, Ana, muchas gracias por tu mensaje y bueno, si empezó con algunos signos de ahí de alarma o que hay dificultad para comer, nuestra recomendación siempre es una evaluación. Porque tal vez con algunos cambios de los que estuvimos hablando anda mucho mejor y no se... cambio ya vuelve a disfrutar la comida, que a todos disfrutamos mucho el momento de comer y es súper placentero. Uh-huh. Bueno, me alegro. Gracias. Gracias por haber tomado nota. Bueno, como les decía, si quieren la guía con el resumen de todo de lo que veníamos hablando, se pueden comunicar por mail o por Instagram y se las mandamos. Encantadas. ¿No la van a colocar en el grupo de WhatsApp? Dale, sí, cómo no. El Instagram es deglución con sentido. Y el mail es deglución con sentido @ ay, no me deja poner el @. Bueno, @gmail.com, paren que, a ver si lo puedo copiar de acá. Ahí les mandé también el mail. El de abajo, el de arriba quedó. Lo mando de nuevo. Bueno, tenemos a Luis sí. con una pregunta que dice, ¿el babeo nocturno es indicativo de principio de disfagia? El babeo nocturno, no sé si se refiere a cuando estamos despiertos. Cuando estamos dormidos, a ver, podría ser también que sea que hacer no sé, una respiración bucal durante la noche. Y eso a veces puede ser por ser respirador bucal a la noche y que haya babeo, ¿sí? Igualmente, no hay babeo durante el día, pero ves en las comisuras resto de saliva, o si ves que dentro de la boca hay como acumulación de saliva, que no debería porque la debemos tragar, ahí sí estamos hablando ya de que no hay un buen manejo de la saliva y sí puede ser indicador de disfagia.
Sí, Silvina, Algunos tienen- totalmente lo que estás poniendo, que el paciente se sienta acompañado por su familia y por profesionales, hace que la terapia sea súper exitosa. ¿Alguno tiene Por eso alguna también, pregunta? por eso también, y está bueno aclarar, muchas veces sucede que esto es algo que pasa y porque, nada, porque es así y está bien, no pasa nada, pero muchas veces reciben órdenes que dicen 10 sesiones de fonoaudiología por disfagia, y muchas veces a nosotros, no sé, nos consultan, nosotros trabajamos también de forma particular, de forma virtual, presencial o en el hospital, y claro, y la familia y demás, sabemos lo que cuesta todo, y dice, no, 10 sesiones no puedo costear, o sea, es un montón. Y a veces, realmente, a mí me ha pasado con justamente pacientes con enfermedad de Parkinson, que voy a la casa, hago la evaluación, en ese mismo día me doy cuenta que haciendo cambios en el ambiente, en el contexto y en texturas, yo le doy todo a la familia, al paciente, con algunos ejercicios, y tal vez nos vemos recién al mes. A veces cuando vean así 10 sesiones de fonobiología, a veces no lo es, o a veces son, pero en mucho tiempo, ¿sí? Entonces esto también, siempre pregunten, ¿sí? No siempre esas 10 sesiones son tan reales, ¿sí? O por lo menos como nosotras trabajamos es mucho así, nosotros nos apoyamos mucho en la familia y en la red que tenga el paciente, porque aunque yo los vea o los veamos una vez, 1 hora por semana, no le voy a cambiar nada si no tengo el compromiso de la persona y de su familia, ¿sí? Entonces, eso es, nos parece importante también recalcar. Muchas Bueno, gracias, Angie, porque además de, bueno, de las redes que ya lo compartiste, quería como que cuentes rápido cómo es la atención en el hospital, de qué manera pueden tener un turno con ustedes y hacer esas consultas. ok, bueno, en el hospital nosotros se manda, es por mail. La verdad que nosotros hoy no pusimos el mail del hospi porque no, o sea, no era desde el hospital, pero se pueden acercar al hospital de clínicas a primer piso, pedir tiene que ser con una orden de derivación y hay que ver que se atienda por la obra social, ¿sí? Que en el hospital esté funcionando esa obra social y también se atiende a pacientes sin cobertura, ¿sí? Siempre tiene que ser una orden con derivación de un médico. Y después, nosotras, tanto José como yo, realizamos atención particular de forma presencial a domicilio en la ciudad de Buenos Aires y de forma virtual también. Muchas veces nos pasa de que no hay profesionales especialistas en deglución, entonces, bueno, hacemos también, hemos trabajado y evaluado a personas que viven en otras provincias, así que bueno, también tenemos esa vía de atención. Bueno, no sé si alguien tiene. Ahí César dice, gracias por lo de la salida de los restos de comida en la boca. Se le viene pasando hace rato, así que César, bueno, ojalá que con todas estas recomendaciones ayude y bueno, y si no, obviamente consultar. Bueno, sin más, muchísimas gracias por haber participado el día de hoy. Muchas gracias, Ángeles y José, por habernos Gracias compartido a este ustedes, fue un espacio. honor. La verdad que es algo muy, muy importante, del que se habla muy poco y esencial para cada uno de nosotros, tanto los cuidadores, los familiares, como los pacientes. Sí, sí. Por eso es, nada, es súper importante y estamos más que agradecidas que nos hayan invitado. Para nosotros también es fundamental y es el trabajo que hacemos todos los días también desde nuestro lugar, desde el Instagram, de tratar de llegar a
a todas las personas, que a veces falta un poco de información, así que muchas gracias. Y gracias a todos los que se conectaron, súper, súper contentas. Bueno, voy a contestar la última que escribe acá Ana, que dice, cuando un paciente de Parkinson lleva años de haber sido diagnosticado, muchas veces aparece un síntoma que es cuando cae el sol, se empieza con tos o respiración forzada. Justamente, Ana, puede ser bastante también por lo que hablábamos, esto de la fatiga, ¿sí? Durante el día, tal vez al principio del día hay más energía, y luego empieza la fatiga y este cansancio acumulado de los músculos, entonces es más normal o más lógico que aparezcan la tos. Por ejemplo, voy a hablar no de lo respiratorio, que no es mi tema, sino de la dilución, que pueda haber, que haya más dificultades al caer o al terminar el día. Por eso a veces es importante hacer las comidas más grandes o mayor volumen o más nutritivas al principio del día y al final del día, más fácil. Obviamente, siempre teniendo en cuenta esto lo que hablábamos, de que con un nutricionista pueda valorar todo el aporte nutricional. Y bueno, acá también tenemos, mira, una asociación de Parkinson también desde Venezuela, así que bueno, muchas gracias. Bueno, todas las dudas, ya saben, tienen las redes y estamos en contacto, tanto las nuestras como las de Devolución con Sentido. Así que muy buenas noches y muchas gracias por haber estado. Dale, muchas Nos vemos gracias. la próxima. Chau, adiós. Gracias. Adiós. Chao, muchas gracias. 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 Saludos a toda Latinoamérica.